pero de las que hiciste, o sea, de Claro. el motorcito. ¿Puede mostrar al alguien que entre al link, por favor, para verificar que se puede ver todo sin problema? Ya, profe. Eso es el usted lo manda el grupo. Sí, ya le mandé el link. Por favor. Está el Esteban. Esteban, ¿usted ve la página? ¿Se ve o no? ¿Ah? ¿Se ve la pantalla? ¿Alguien puede ingresar a la página para poder ver si se ve? Profe, ¿sabe que nos vio el grupo? ¿Es que eliminaron? Ahí me eliminaron. Ahí sí. Ah, ya. Ahí. Entiende que se veía la página. Ya, entonces, según entiendo ahí se vería. ¿Puedo entrar o no? Ahí lo vio, estoy entrando. A ver. Estoy entrando, estoy entrando. Lo importante es verificar que se vea la página. Sí, profe. ¿Se ve? Sí. Ujú. Sí, sí se ve. Ya. Ya, perfecto. Ahí se ve. Profe, solo por si acaso, ¿se ve justo el telón nomás? Sí, ¿Sí está bien? eso es lo que quiero ver ahora. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero programar ahora para que se vea un poquito más. Ahí, ahora se vería un poquito más la. Profe, se ve como la parte superior de la pizarra, pero así como un tercio de la pizarra de la izquierda. Sí, se ve súper poco. Mira, profe, sí se ve. A ver. Se ve la pizarra de allá, pero no se ve la Sí, se ve pizarra. como... Ya, perfecto. Ah. Ahora sí. Ahora se vería, ¿cierto? Vale, profe. Ahí. Excelente. Ahí Se
Se ve justo la parte de la pizarra de ahí. Excelente, eso es lo que queríamos. Ya. Entonces, lleguemos a algunos acuerdos aquí. Entonces, la prueba 1 de falla sería el día jueves 24 de octubre. ¿Sí? Y el 23. Sería de las 19 hasta las 20:30 hasta las 21:30. ¿Sí? No podemos pasar hasta las 22. ¿Te parece? Ahí tendríamos la primera prueba. ¿Sí? Perfecto. Eso es un motivo de profunda algarabía para mí. Ya. Entonces, ¿dónde estoy? Acuérdense, tenemos después, a todo esto de aquí el sábado, entrego la nota de la teoría número 1. Entonces, tenemos teoría 2. Teoría 2 de esto. Solamente de esto. Del apunte de la unidad. Y después tendríamos, digamos, la prueba 2. La prueba 2 de. No, la prueba 2 de ajustes conocidos. Ajustes conocidos. Ahora, esto de ajustes conocidos también están los casos en el apunte. Lo que pasa es que en el apunte hay que hacer solamente para fallas trifásicas. Entonces yo lo estoy desarrollando ahora, se lo voy a entregar los problemas. En el apunte, ¿cuántos casos eran? De la unidad de ajustes conocidos son, veamos al tiro, el caso 1, el caso 2, el caso 3. El caso 4 lo dejamos para el profesor de la segunda parte. Entonces veríamos solamente 3 casos. El 1, el 2 y el 3. Para el efecto de la prueba número 2. ¿Sí? Eso lo vamos a comentar en el camino. Entonces, tenemos que planificar nuestras clases. Pero vamos por parte. Vamos a poquito, pasito a pasito. Ya. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es continuar con la temática de los fundamentos relacionados con las protecciones. Aquí, Profesor, sí, le quería hacer otra una petición slash. antes de la Una petición ahí está la ya, diga. Lo que pasa es que estamos complicados con control automático, porque no, por el tema justamente de los sábados llenos de laboratorios feriados pues, de octubre. Ya. ¿Existirá la posibilidad de ocupar el sábado 19 la hora de anteproyecto para proponerle al profe que nos haga el certamen ese día? Sí, no, ¿usted se pone de acuerdo? Muchas gracias. ¿Estamos primero? O sea, eso es como para ver si disponemos del horario. No tengo problema. Ya. Revisamos los estudiantes de anteproyecto, el anteproyecto es un tema bastante más coloquial, digamos. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Sí, pero me tienen que avisar. Sí, no sé, pues, sí. Estamos. Lo que pasa es que es para poder, primero le preguntaba para poder negociar, pero no podemos disponer del tiempo sin preguntarle. No. Sí, igual el tema que nos pilló el feriado el 26 que no tenía contemplado. Sí. Y eso es increíble que un sábado que sea feriado nos complica todo. Ya, entonces, recordemos, estamos en el tema de los fundamentos. Y en el tema de los fundamentos, aquí la idea ¿cierto? Era ahí está ahí. Entonces vamos a
Ahí. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, Sí, ya. Entonces estábamos aquí, fíjense, lo que estamos aquí desarrollando es únicamente una definición de base vinculada a las palabras, conceptos, definiciones y protecciones. Y por tanto, habíamos hablado del contexto de las protecciones. Básicamente aquí el tema es que yo no puedo pensar así en forma descriteriada, en ir votando protecciones, si eso me va a significar desafortunadamente dejar áreas sin energía. Y por tanto, tiene que ser algo medible, tiene que ser algo necesariamente consensuado y estudiado. Por eso estamos aquí, para estudiar eso. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, siempre trabajamos con 4 criterios: sensibilidad, respaldo, selectividad, rapidez, y se agregan estos 3 factores que son en cierta medida subjetivos. Cada uno fija su propio criterio. Pero los criterios técnicos están acá. Nosotros vamos a concentrar principalmente en estos 4. Ahora, de acuerdo a esto, lo que veíamos es que cuando hablamos de protecciones, siempre tenemos que asignarle a una protección el nombre de principal y otra de respaldo, según donde evaluemos la falla. Y por tanto, sabemos que si la protección principal opera, va a dejar fuera de servicio solamente el área involucrada. Sabemos que si la protección de respaldo opera, no solamente va a dejar la zona involucrada, sino que también potencialmente otras áreas fuera de servicio. No es deseable, pero no nos podemos exponer a que la instalación sufra un daño en aras a tratarse únicamente de que la protección principal opere. Ahora aquí, por favor, lo normal es que la protección principal opere. La pregunta es: ¿por qué me pongo en el caso de que sí ya no opera? Bueno, porque lamentablemente Murphy es maravilloso. Y de repente yo puedo tener todo pensado para que la protección principal opere. Y por algún detalle que no tuve presente, desafortunadamente no habilité correctamente la protección. ¿Sí? Normalmente esto va como una escalada, en el sentido de que... Una escalera, una secuencia. Una secuencia, claro, porque mientras más bajo, más baja la protección, ¿cierto? Mientras Claro, más o sea, alta va a ser... y la idea, cuando uno quiere trabajar en la coordinación, siempre parte de la carga, hacia arriba. Siempre partiendo de la carga. De ahí empiezo a definir la estrategia de protección. Una pregunta técnica. Por favor. En el caso de que haya una falla grande, ¿Ya? y se ve afectada alguna industria o algo muy importante, ¿eso se cuelga de alguna manera a otras líneas o eso no puede pasar? En caso de que sea un hospital y se acaban los generadores, por ejemplo, ¿qué se hace? Claro, a ver, si hablamos del ámbito industrial, en el ámbito industrial la prioridad es que el sistema no colapse. Y por tanto, si necesariamente hay que botar la planta, se bota la planta. Ah, ya. No, ahora, si hablamos de cargas críticas, en el caso, por ejemplo, de hospitales, ahí tenemos que trabajar con redundancia. Si yo necesito un generador para abastecer, debo poner 2. Por si uno no está operativo o uno falla. Debo siempre trabajar con redundancia cuando se trata de cargas críticas. Ahora, en el ámbito industrial, claro, lo ideal es que la planta opere y produzca. Pero si hay de por medio un riesgo de que esa planta origine una falla global del sistema, es preferible botar la planta. No Y se de hecho, cuelga claro, nada. No. de hecho la empresa que proporciona energía a esa planta, ellos tienen una protección de línea normalmente. Y la protección de línea opera de forma instantánea. O sea, de tal forma de que ellos no ponen en riesgo su instalación para abastecer muchos clientes en virtud de tratar de mantener el suministro a un cliente en particular. Y por tanto ahí se busca un poco, uno busca un poco el consenso, ¿te das cuenta? Pero aquí, frente a urgencia, la prioridad es el sistema, sobre los clientes puntuales. Yo estuve hablando con mis colegas de control que trabajan en esto y me decían que hay una función que se llama 50 BF. Claro, esa del interruptor. Claro, pero eso opera cuando ya no abre nada. Como que manda una aceleración y bota todo. Claro, es que el 50 BF, el BF está asociado a que el interruptor falló. Correcto. Hay una falla en el interruptor. Sí. Por tanto, si el interruptor falla y efectivamente, aunque reciba orden de apertura, el viejo no abre, entonces es una falla grave y la protección agua arriba tiene que abrir. ¿Te das cuenta? Pero esa es una falla más que eléctrica, una falla mecánica del dispositivo. ¿Te das cuenta? Ahora, todas las protecciones
toda protección debe incorporar necesariamente la elección de una falla del interruptor. Ahora, lo que pasa es que uno, cuando habla de una protección, uno piensa que el interruptor nunca va a fallar, o no se pone en ese escenario. Entonces, tiene que haber necesariamente una protección instantánea, por eso que 50, que si detecta que el interruptor está con problemas, tiene que votar de inmediato. ¿Sí? Ahora, aquí insisto, el tema es que la protección principal debiese operar. Si no opera por alguna razón que vamos a comentar en un rato más, entonces tiene que haber siempre al menos un respaldo, al menos uno. Y acá, recordemos, debemos incorporar un retardo intencionado, que se llama paso de coordinación, que varía entre 0,2 y 0,35 segundos. ¿Sí? Dígame. Si ese paso de coordinación está vinculado o no con el concepto de rapidez de la diapositiva anterior. O sea, lo importante es que yo debo incorporar en una selectividad, en una secuencia, que la última protección que opere me debe asegurar de que tiene que estar operando antes de un segundo. Si yo permito que las protecciones operen más allá de un segundo, ya el daño que ha producido la falla es irrecuperable. Por tanto, aquí, si estas fallas ocurren, tiene que operar esta y esta. Eso es principal y respaldo. Ambas me tienen que asegurar de que la operación tiene que ser antes de un segundo. Eso es paso De coordinación. Paso de coordinación. Sí. Y el concepto de rapidez dice detectar una falla, esta debe ser reflejada lo más rápido posible. Antes de un O segundo. sea, está el concepto de rapidez y aguas abajo está la división del paso de Claro, la secuencia de operaciones. Entonces, lo importante es que yo, ¿por qué me doy un paso de 0,2 a 0,35? Porque así puedo incorporar incluso 3 operaciones más para que despeje y no boten la falla. Entonces, acá tenemos, ese es el techo. El techo es un segundo. Toda protección que opere por ahí por un tiempo mayor a un segundo no es una solución. Ahora, tenemos desde la mirada de la estructura, lo comentábamos. Aquí me tomé la libertad de poner el diagrama esquemático porque el viento está dentro de una celda, está metido en el gabinete y después acá es más difícil ver los componentes. En el caso de un patio, aquí se pueden ver con bastante más claridad los pararrayos, el interruptor, los transformadores de corriente, el desconectador y el transformador de potencia. Y por tanto tenemos asociado al equipo de fuerza, que en este caso es el interruptor, mediciones de voltaje y de corriente. Esas mediciones, ¿a dónde van? Al relé. El relé toma esa información y en función del ajuste toma la decisión de votar o no. ¿Sí? Dígame. Siempre me interrumpa. Delante, con el comentario del colega, usted mencionó que cuando se produce una falla del interruptor hay un código que el relé está enviando sentencia de apertura, pero el interruptor no se abre. Y ahí el colega habló de un mecanismo que en definitiva lo abre, ¿cierto? Ahora, internamente en el interruptor, ¿qué es lo que le retroalimenta al relé que el interruptor no ha operado? ¿Un switch? ¿Un sensor? ¿Cómo el relé se entera de que el interruptor no ha operado mecánicamente dentro de la... no sé cómo se llama técnicamente? Claro, porque el cilindro que está ahí. fíjate, si no hay desconexión, si el interruptor recibe orden y no hay desconexión es porque yo tengo el interruptor que está en falla. Ahora, como este viejo está en falla, ya no va a abrir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una orden de apertura del interruptor que está a abrir. En este caso, la protección de la espada. Si yo reconozco que él no puede abrir, yo me debo procurar entonces que otra protección más arriba bote, de tal forma de que efectivamente el interruptor quede fuera de servicio. Y el relé se entera por presencia de fase. ¿Qué orden de apertura? No se abrió, estoy mirando que hay tensión. Claro, el tema es que uno debe contemplar en las protecciones a toda prueba. Yo en las pruebas es que el viejo definitivamente no tiene. Eso es un poco la idea. Aparte el interruptor trae dos vías de apertura. Son 2 vías de apertura. Por norma tiene que tener 2 bobinas de apertura y una de cierre. Claro, que hay un tema de redundancia. Pero, insisto, yo creo que el tema es que esa es una opción. Ahora, nosotros, en lo que es el análisis, vamos a contemplar que el interruptor no está fallado. Vamos a asumir que el interruptor está en buenas condiciones para poder abrir. Dígame. Una pregunta es que, bueno, yo no sé, pero estas protecciones que cubren la zona o protegen, ¿están, por ejemplo, en una subestación o en otra subestación? ¿O cómo es eso? Que no...
La ubicación Sí. va a depender de la topología. Por ejemplo, fíjate, yo tengo, aquí tengo el patio. Este es el patio. En el patio llega la alimentación en alta tensión. Aquí tengo un interruptor de patio, que sería ese. ¿Sí? Después tengo un transformador. Y del transformador, por un cable subterráneo, entro a la sala eléctrica principal. Sala eléctrica principal. Y aquí tengo el interruptor principal del lado de baja, y de aquí tengo la barra donde tengo los interruptores de cada área de proceso. Por tanto, aquí tengo interruptores dentro de la sala eléctrica, en el switchgear, y tengo un interruptor de patio. Ahora, aquí, si hay una falla en este alimentador, debiese operar este, botando solamente el área involucrada. Si por alguna razón él no vota, entonces tiene que operar esta protección, dejando toda la sala eléctrica fuera. Si eventualmente aquí todavía la falla sigue, el resorte de este. Si este no opera, operará la protección principal de la empresa eléctrica. Por tanto, ahí tengo una secuencia. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Va a depender de la topología de la red. Y por tanto, cada topología fija sus propios criterios. Ahora nosotros dijimos, vamos a enfocar nuestro análisis a redes industriales. Redes que son radiales, no hay anillos. Y si hay un anillo, eventualmente es un anillo puntual. Principalmente yo les comentaba que el anillo yo lo puedo incorporar cuando tengo un equipo que está fuera de servicio y debo incorporar otro como respaldo. ¿Quién lo va a comentar de esto? ¿Sí? Ahora, tenemos entonces topologías. Tenemos acá elementos. Estos elementos están en patio. Estos mismos elementos se replican en una celda. Y por tanto, la única diferencia es que aquí están dentro del gabinete. No los puedo ver, a no ser que yo abra las tapas. Después vamos a mostrar una foto para que ustedes vean que básicamente es lo mismo. ¿Sí? Ahora, tenemos elementos y partes y piezas. Y dijimos, está la batería, que se encarga de alimentar todos los elementos de protección y de comunicación también, normalmente 48 volts. Tenemos los transformadores de medida, de protección, ya sea transformador de corriente, transformador de potencial en celda, transformador de corriente, transformador de potencial en patio. Después tenemos el relé. En la celda, el relé está en el mueble, en el gabinete. Aquí no está. Aquí está en una sala eléctrica que está ubicada a unos 20-30 metros del patio. En una caseta, ¿cierto? Bien resguardada, ¿cierto? Y respectivamente con su centro de batería. Y está el interruptor de patio, interruptor de celda. Y aquí, guárdense por favor. Este símbolo que está acá, lo que me recuerda es que es un dispositivo que yo puedo sacar, extraíble. Aquí no tengo esa posibilidad, por eso es que se pone con un cuadrado. Ese es que está en San Vicente, ¿no? Aquí no tengo la posibilidad de moverlo. ¿Sí? Que tú lo movís para atrás. Profe, ¿sabe que eso no lo entendí muy bien? O sea, ¿Cuál? ¿El extraíble? el extraíble, ¿cómo? Claro. Ok. Aquí está. Fíjense, este es un switchgear. Aquí tengo una de los switchgears que está con la puerta abierta. Entonces, lamentablemente la foto no está, pero ahí están las patas del carro. Es un carro que yo ajusto en altura y que yo inserto en la celda. Ah, ya se parece. ¿Está? Lo inserto y lo saco del interruptor. Porque el interruptor va conectado a la celda por presión. Ah, ya. Fíjense. Aquí está la barra. Sí, correcto. Y por tanto, el interruptor entra al gabinete y calza con estos terminales. Y se establece el enclavamiento. Sí. Entonces, por ese mismo enclavamiento, yo puedo desconectar, o sea, extraer. Ahora uno le extrae cuando no hay carga. ¿No? Tiene que estar la energía todo desconectada. ¿Sí? Y por tanto, cuando nosotros decimos extraíble, significa que lo puedo insertar o lo puedo retirar. ¿Sí? Lo puedo retirar para mantención, para intercambio.
si es que, por ejemplo, tiene algún problema, lo cambio sin problema. Y de hecho, en estos switchgear, uno debe tener al menos una celda que se llama Sperger, que es una celda de disponible. Una celda que está con todo habilitado y que yo la puedo usar frente a una emergencia. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces, fíjense, aquí está, ¿ves? Cada puerta es un interruptor con su respectivo relé. ¿No? Y por tanto tenemos acá un gabinete, eso sería el gabinete de la sala principal, de la sala eléctrica principal. Ahora, estos gabinetes claramente tienen un tamaño, ¿cierto? Y una disposición completamente distinta a un NSC, que sería este caso, o a un PVC. Aquí he puesto los 3 muebles que nosotros usamos para distribución de energía. El NSC, ya en baja de proceso, el PVC, donde están las protecciones principales de cada NSC, y después tenemos el switchgear de media tensión. ¿Sí? Ahora, no sé si le quedan las... Sí, muchas gracias, profe. Ahora, aquí, fíjense, tenemos en consecuencia, desde la mirada, ¿cierto? Estamos haciendo aquí un pequeño repaso aquí con la semana pasada. Tenemos entonces estructuras que, si bien es cierto, son distintas desde el punto de vista de los componentes, la filosofía es la misma. La filosofía es básicamente la misma. Y se replica. Disculpen lo poco, digo, pero esto se repite indistintamente de cuál sea el nivel de tensión. Las formas y tamaños cambian, pero la estructura, la filosofía es la misma. Ahora, también comentábamos que dentro de las funciones de protección trabajábamos con función de una sola magnitud, del cociente de 2 magnitudes, de la comparación de fase para el direccional o la comparación de magnitud para el diferencial. Y empezamos a trabajar con los números NEMA. El número NEMA es un número que nos permite identificar o un equipo o una función. Yo les comentaba que hay 100. La idea es que nosotros nos podamos aprender en protecciones 50, la mitad. Y por tanto, íbamos hablando de los números. Lo íbamos describiendo. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo otros números NEMA. ¿Hay algunos que son más, que se usan más que otros, profe? ¿Son más que? Hay algunos que se usan más que otros, más O comunes. sea, es más recurrente. 52, por ejemplo, interruptor. 52, profe. 51, unidad con retardo. 50, unidad, ¿cierto?, instantánea. 49, sobrecarga. Ya. Se van repitiendo según las características y equipos que voy a trabajar. Ya. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista de la característica del relé, también decíamos, yo al relé le puedo programar la forma en que actúe y por tanto puede actuar con una curva extremadamente inversa, muy inversa o inversa. Aquí comentamos la diferencia entre una y otra. Y a la postre, lo que uno hace normalmente, buscando estas medias entre la extremada y la muy, lo que hago, y la inversa, finalmente, normalmente, cuando uno ve las curvas que están programadas en los relés, normalmente son del tipo muy inverso. ¿Podría explicar eso de nuevo? Que no me quedaron. Sí, claro. En extremadamente inversa, para corriente cercana a la nominal, se demora harto tiempo. ¿Sí? Esto. Pero para corrientes de falla, se demora poquito. Es rápida para corrientes de falla, lenta para sobrecargas. ¿Sí? Si tú te das cuenta, ¿cómo es la muy inversa? Es un poco más rápida para sobrecargas, pero un poquito más lenta para cortocircuito. Y finalmente la inversa es rápida para sobrecarga, pero lenta para corrientes de cortocircuito. Entonces aquí lo que uno hace es buscar un mix. Y el mix que se da, básicamente es a través de una curva muy inversa. Ahora, cuando uno quiere rapidez con el cortocircuito, junta las dos y hace una unidad muy inversa o inversa con una unidad instantánea. Profe, Y por tanto junta las funciones. ¿Sí? eso no está limitado si estoy en media o en alta, ¿cierto? Esto no importa. Ah, ya. Aquí el tema del criterio va a apuntar principalmente a las características de la red. Lo importante, por favor, es que esto estamos hablando aquí de media y alta. Esto no es baja, porque en baja están los interruptores automáticos.
Y los interruptores automáticos no tienen relé. Por tanto, aquí estamos hablando solamente de media y alta. Y aquí es donde aparece el gran tema. El interruptor de poder no es autónomo. Depende de una señal de trip que le da el relé. Entonces yo puedo tener en un switchgear, puedo tener el relé encendido, el interruptor listo para. Pero a alguien se le olvidó alambrar el chip. Y por tanto, si no está alambrado el chip, No sé nada. aunque el relé de la orden, el interruptor no la recibe. Cosas que han pasado más veces de las que uno quisiera. Y por tanto es importante, y de hecho todos los años, cada año uno debiese hacer una revisión de la instalación para verificar, ¿cierto?, que efectivamente el transformador de corriente está en buen estado, que el relé no se ha descalibrado y que efectivamente está el trip. Yo lo hace pruebas en todo el interruptor, uno inyecta corriente al relé para ver si efectivamente le llega el trip al interruptor. Ya hay inyección de corriente secundaria y corriente primaria. ¿De cuánto es esa corriente? ¿Ah? ¿De cuánto es esa corriente que se le inyecta al relé? Claro, si fuera por corriente secundaria estamos hablando de 15 amperes, 15 a 20 amperes. Ya. Por ejemplo, ahí está la Spectre y otro equipo que le inyecta corriente. Entonces aquí lo que tenemos, insisto, es la necesidad, dada esta vulnerabilidad, la necesidad de hacer revisión. ¿Sí? Ahora, comentábamos que hay una coordinación lógica y una cronométrica. Y decíamos esto, que en realidad, hasta ahora, normalmente lo que nosotros vamos a encontrar es la cronométrica. Respaldos intencionados, retardos intencionados. Ahora, también comentábamos el tema de cómo enfrentar el análisis de la coordinación de protección. Y aquí veíamos que una de las mejores formas de poder identificar la secuencia de operación, y si hay selectividad, es a través del uso de curvas. Y por tanto, lo que uno debería esperar es que las curvas estén unas sobre otras, que no se crucen, porque si se cruzan, potencialmente puede ser un riesgo. Y por tanto acá, ¿qué decíamos nosotros? ¿Qué dice esto? Si hay una falla, primero opera el C y el D, después opera el B y después opera el A. Y por tanto yo, por inspección visual, identifico la secuencia normal de operación. ¿Sí? Ahora, también comentábamos que en el caso de sistemas en anillo, aquí desafortunadamente la corriente de falla la ven básicamente todas las protecciones, y por tanto para ser selectivo tenemos que incorporar protecciones direccionales, y así generamos una reducción del problema resuelto. Ahora, en el caso 1 y el caso 2 de la unidad, ¿cierto?, de ajustes conocidos, vamos a aprender a hacer las cartas de coordinación para que podamos hacer este tipo de evaluación. ¿Sí? Tenemos entonces la mirada. Diga. Señor, en la clase anterior usted mencionó que el objetivo es bajar la curva para efecto de ajustar a lo que nosotros deseamos. Sí, sí. Ahí me quedó un tema dando vuelta. Cuando uno habla de bajar la curva, ¿estamos hablando del eje del tiempo o del eje de la corriente? ¿O ambos? Dibujé las bajadas, no me quedó claro si era respecto del eje horizontal o el vertical. Déjame, por favor. Si yo quisiera bajar la curva, por ejemplo, morada, ¿la bajo proporcionalmente? ¿La puedo bajar o la puedo subir? La curva es la misma. Se puede subir o se puede bajar. ¿Está? No es que yo la desplace, yo la desplazo siempre en la escala de tiempo. ¿Sí? Entonces, Y esto es lo que se llama el level o el time dial. Yo puedo hacer que la curva sea más lenta o más rápida. Y por tanto, dependiendo del tipo de relé, yo tengo estas curvas que son discretas, es decir, tienen valores bien definidos, o pueden ser valores continuos, que es lo que vamos a ver en un par de clases más. ¿Sí? Vale decir, señor, imagínese que estamos en que la curva morada, la A, ¿Ya? supongamos que está en 95, estoy mirando el extremo del eje horizontal. Aquí, Sí, supongamos extremo.
Entonces, si yo modifico el time level, va a quedar en los mismos 95, pero en función del tiempo va a quedar o más arriba o más abajo. ¿Eso es? Claro, aquí tú fíjate, va a quedar así. Perfecto. O sea, para la misma corriente se va a demorar menos si la hago más rápida, o para la misma corriente se va a demorar más si la hago más lenta. Muchas gracias. Muchas Entonces gracias. yo la desplazo solamente. Ahora, aquí por favor, en los relés electromecánicos, este desplazamiento es desafortunadamente, ¿cierto?, acotado. No tengo mucha banda. En los relés digitales tengo una banda completamente continua. Por tanto, en el relé electromecánico, este cambio discreto, en los relés digitales son continuos. ¿Qué es lo que vamos a comentar en un tiempo? ¿Cuánto es el delta que se puede mover? ¿Ah? ¿Cuánto es el delta que se puede No, mover? aquí no hay. Va a depender de la disponibilidad del relé. Pues no puedo estar con la curva muy arriba. O sea, el tema aquí es que tú vas a elegir la curva de tal forma de que para la condición de falla se cumple el paso por eso. Si, eso es lo que, si tú dices que la corriente de falla está aquí, esa es la corriente de falla. Por tanto, lo importante es que si esta protección tiene que operar, si ella es la principal, la de respaldo, que sería en este caso la morada, el tiempo aquí tiene que estar entre 0,2 y 0,35 segundos. Eso es lo importante, para que haya respaldo. Y por tanto, ahí tienes la cota. No es un valor característico, está en un rango. ¿Sí? Y por tanto, tú fijas el rango. ¿Sí? No puede pasar un segundo entre la primera y la Ahora la pregunta, lo importante es que si esta es la última, este tiempo tiene que ser menor que un segundo. Por tanto, si tú pones una curva aquí arriba, A eso me refería. ya estás perdiendo la condición de rapidez. Por tanto, ahí tienes el techo. El techo de la curva. ¿Sí? ¿Y esa norma? ¿Tiene que ser un segundo? ¿Es una norma? ¿O es Son hechos consumados. o un criterio? Son hechos consumados. O sea, estadísticamente hablando, se dice que si yo permito que la corriente de falla prospere más allá de un segundo, el daño que tiene es irreversible. Ahora, puede ser 0,95, puede ser 1,05, va a depender de las características, pero en rigor, ¿cierto?, el tema es que el tiempo de reacción tiene que ser un tiempo asociado al evento autolar. No puede ser por acción humana. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces la mirada, ¿cierto?, de las curvas. Después comentamos el tema de los transformadores de medida. Aquí dijimos que hay dos transformadores, el transformador de potencial y el transformador de corriente. Partimos con el transformador de potencial, indicamos las características, la nomenclatura, y aquí se tiene lo importante, que la nomenclatura va a depender de la norma. Esta nomenclatura americana, esta es la nomenclatura DIN, europea. Y acá comentábamos, ¿cierto?, de que los transformadores de potencial podrían ser, ¿cierto?, de baja tensión, de media tensión o de alta tensión. Ahora, aquí lo importante desde el punto de vista de los transformadores de potencial es que normalmente hasta los 220 kilos yo puedo trabajar con aceite o con resina, pero sobre los 20 ya tiene que ser del tipo capacitivo, que es un tema principalmente, ¿cierto?, de fabricación. Ahora, otro aspecto importante de los transformadores de potencial es que aquí tengo normativa. Dijimos, hay norma americana y norma europea, y por tanto, del punto de vista de la norma europea, tenemos la norma BDE, del punto de vista de la norma americana está la norma ANSI. Pero los gringos, los americanos, en particular hicieron una norma especial para transformadores de medida, que es la norma ASA. Se especifica específicamente para equipos de medida. Ahora aquí fíjense, en el caso del transformador de potencial, tenemos designaciones en función del barrio, de la potencia que yo puedo conectar. Y acá, si ustedes comparan, en el caso de la norma americana, tenemos clase de precisión 0,3, 0,6, 1,2. Ese es el error asociado a la medida. Ahora, 0,3, ¿para qué se usa? Normalmente para facturación. El 0,6, ¿para qué se usa? Para medir. Y el 1,2 se usa para protección. Por tanto, la clase de precisión más baja es la que yo debería usar para medición y para facturación. Ahora, fíjense que acá, en el caso de la norma BDE, que os comentaba, la norma BDE facilita
la clase de precisión. Entrega una clase de precisión bastante más baja, 0,1, respecto de 0,3. Y por tanto, si yo quisiera incorporar un transformador de potencial para facturación, lo que el sentido común me indica es que yo debería usar un transformador de potencial con norma BD, para que sea más precisa la medición. ¿Sí? Ahora, aquí, fíjense, los voltajes, 110, 115. Ese es el rango del voltaje secundario. No importa cuál sea el voltaje primario, 220, 500, 154, el secundario siempre va a estar entre 110 y 115. En el caso de la norma americana, entre 115 y 120. O sea, no son iguales, pero están dentro del rango. Ahora, otro aspecto también a destacar. Fíjense, el barrio de un TP es fijo para la norma BD, 500 volantes. En el caso americano, estos viejos clasifican. Dicen, ¿para qué tener un tremendo transformador de potencial si yo puedo ser más selectivo? Y por tanto, tenemos 12,5, 25, 75, 200 hasta 400 volantes. Y aquí, por favor, cuando ustedes compran un TP, llega la carta de operación del TP, que es una carta en formato A2, relativamente grande. Y aquí, por favor, solamente mirando la forma, uno sabe la norma. Si es un paralelepípedo, norma americana. Si es un cuadrilátero, norma europea. Y por tanto, uno aquí de inmediato puede identificar el tipo de normativa asociada. ¿Sí? ¿Se entiende? Y, profe, las tensiones normalizadas es como la diferencia de voltaje que puede haber en los secundarios. No, el voltaje que entrega. Yo puedo comprar un transformador de potencial 66 a 110. O 66 a 115. ¿No? ¿Profe? O 154 a 115 o 154 a 120. Es la tensión secundaria que me entrega. ¿Sí? Consulta. El TC, el mismo caso, ¿cierto? Se presenta lo mismo. ¿Es ANSI o es BD? ¿O no? Claro, vamos a ver. Pero pueden ser uno ANSI y el otro BD. Tú eliges la norma. Ah, ya. Tú eliges la norma. Ahora, el tema es que ustedes tienen dos opciones. Lo importante de esto es que hay que entender de que la norma tiene diferencias. Hay elementos que la distinguen. Si tú me dices cuál es el elemento más significativo aquí en esta norma, yo te digo, mira, lo más significativo a mí en realidad es la clase de precisión que tengo, que es bastante más precisa. Es un 30% del error más grande que se puede dar acá. ¿Sí? Dígame. Señor, le quiero pedir que por favor aclare un concepto que me tiene confundido. Cuando hablamos de transformador de medida, me quedé con la idea de los transformadores de corrientes por fase y después el residual que va abajo. ¿Sí? Pero no me quedó claro si un transformador de potencial es para medir también. Sí, tú tienes una red de 66.000 volts. Y yo quiero tener una señal proporcional a esa. Ahí está la de potencial. Ya está. Gracias, señor. Entonces el tema es, ¿cuál es la tensión que tú recibes? Si yo recibo 120 volts, es porque ese equipo es norma americana. ¿Sabes? Porque solamente la norma americana me entrega 120 volts secundarios. Ahora, si yo recibo 110 o 115, si es 110, es norma BD, porque aquí no hay 110. Si fueran 115, ahí tendría que ver si es un TP con norma BD o con norma americana. ¿Sí? Gracias, señor. Ahora, el tema acá es que desde el punto de vista de la mirada de los errores o de la clase de precisión, lo más importante es que cuando yo hablo del error, hablo de un error de magnitud y hablo de un error de fase, porque son señales alternas. Ahora, en el error de fase o de ángulo, el error no se mide en grados, se mide en minutos. ¿Qué significa entonces más menos 60 minutos? Grados, minutos, segundos. Más menos 60 minutos es equivale a más menos 1 grado. 60 minutos son 1 grado. Por tanto, si el error aquí es más menos 15 minutos, estamos hablando de 1/4 de grado. Ese es el error que habría en el desfase entre la señal primaria y la señal secundaria. ¿No? Ahora, tenemos los transformadores de potencial. En los transformadores de corriente la cosa es un poquito más compleja.
Y aquí, por favor, fíjense, tenemos transformador de corriente por efecto Hall, el conductor entra por esa boquilla o pasa por ese espacio, como la corriente en un conductor produce campo magnético, esta estructura detecta ese campo magnético y obtiene la corriente secundaria. Es un sistema desacoplado, está vinculado únicamente al campo magnético. Pero aquí no, aquí tengo un dispositivo que corta el circuito. Tengo la entrada de la corriente, pasa por el TC y tengo la salida. Por tanto, hay dos tipos de transformadores, los que usan efecto Hall y los que se ponen en serie. ¿Está? Ahora, por favor, con todo cariño, normalmente estos transformadores son los que vamos a encontrar, este tipo. Tienen clase de aislación 1000 volts. Esa es la clase de aislación, 1000 volts. Y los puedo encontrar en 6000 volts, en 15000 volts. ¿Por qué un transformador de corriente con clase de aislación 1000 volts lo conecto en 15? Bueno, porque el cable que pasa por ahí, por ese espacio, trae su propio aislamiento. La malla. La estructura del cable. No es que el cable esté desnudo. Y por tanto, en ese contexto, las chaquetas protectoras del cable impiden, ¿cierto?, que se pueda producir aquí un contacto. Y por tanto, ese es un caso. Aquí, ¿ven? Este es el transformador de corriente. Si ustedes se dan cuenta, es una ventana por donde yo hago pasar los conductores. El conductor, si ustedes se dan cuenta, está tocando ahí. Está bueno. Pero no es riesgo, porque el cable trae su propio aislamiento. Estos transformadores de corriente son clase aislación 1000. ¿Se dan cuenta? Ahora, también aquí está, miren, aquí está dentro de la celda, y ahí está el transformador de corriente. Uno en cada fase. Ahora, ¿por qué lo puedo poner acá? Bueno, porque aquí tengo un ducto de PVC que impide que la barra energizada entre en contacto con la estructura, ¿cierto?, del transformador de corriente. Por tanto, en ese contexto, si yo tengo un switchgear aquí está el interruptor principal del switchgear, aquí está la barra, y aquí tengo los interruptores que van a cada área del proceso de la planta. Cada interruptor con su relé. Este es el 5201, 5202, 5203, 5204. Aquí está su relé R2, aquí está su relé R3, aquí está su relé R4. El relé es un contacto. Entonces fíjense, si yo pongo los transformadores de corriente aquí arriba, significa que estoy en esa condición. El TC está en el cable. Los cables están pasando por el TC y después entra la celda. ¿Me explico? Por tanto, si el TC, los tres TC están arriba, es porque está el cable pasando por cada transformador tipo ventana. Ahora, aquí digo entonces 3 TC. Por ejemplo, 400 es así. Y después hay uno residual. Y aquí digo un TC 50 así. Y por tanto, ¿cómo interpreto esto? Los tres cables pasan por ese transformador, uno solo, tipo ventana. Este. Y después, en cada fase, hay un transformador de corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Da lo mismo, ¿no?
Ahora, claro, puede ir, normalmente los transformadores de corriente primero pasan por el residual, y después se va a cada fase. ¿Sí? Esa foto está al revés. Ah, La foto está al revés. Hagamos que el residual está abajo y arriba aparecen los... claro, el cable vienen los tres cables, ¿sí? No sé si no Pasan por el residual y después pasan por cada transformador de corriente de fase. Y después entra la celda, ¿sí? Ahora, este es un caso, pero yo también podría poner esto acá. 3 TC, 600 A5. Fíjense que ahora estoy poniendo los TC dentro de la celda. Dentro de la celda. Que sería este caso. ¿Cierto? Porque aquí no está en el cable, está en la celda metida. Por tanto, yo puedo ubicar los transformadores de corriente en los cables, o puedo ubicarlos en la celda cuando yo inyecto el interruptor, que de inmediato los transformadores de corriente están habilitados. ¿Se entiende? Sí. Díganme. Señor, esas como puntas de flechas que representan la posibilidad La de ser función de extraído extraer. el Sí. carro. Yo entiendo que la flecha que está más abajo es la que sale, y la que está más arriba sería la que queda en la barra. ¿Es correcta esa interpretación? Esto es lo que quería, o sea, si tú tienes esto, ahí, la saco Lo sabe. y me queda esto. Eso. Ah, me queda ese. Entonces en la primera rama del circuito de izquierda a derecha, si ahí donde dibujó el transformador de corriente, Sí. está fuera de la celda. Está dentro de la celda pero fuera del carro. Claro, Ya. dentro de la celda, pero fuera del cable. Ya. Eso. Entonces aquí ustedes pueden tener estos dos tipos de conexión. En el cable o aquí. Pero por favor, aquí ustedes no pueden poner un residual. Porque habría que instalar un transformador de corriente que abarque todo. Y no en esa ventana. ¿Cierto? de abajo. Tiene que abarcar las tres fases. No puede abarcar, estos están hechos para una sola. ¿Cierto? Entonces, cuando es residual, tiene que ir acá. ¿Se entiende? Porque no hay un TC que tenga esa forma extendida. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Por tanto, tenemos en consecuencia transformadores de fase y de corriente que están asociados a el cable que pasa por los TC, o bien aquí arriba, dentro del gabinete, que sería este caso. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ustedes van a encontrar en celdas de plantas industriales con las dos opciones. Son distintos. Ahora, lo importante es tener claridad de dónde viene la información. Aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí está el alambrado, y este alambrado, ¿para dónde va? Para el relé. Aquí está el alambrado por fuera, está en el gabinete, y de ahí va el relé, que está en la tapa, ¿cierto?, del tablero. ¿Sí? Díganme. Señor, perdón, interrumpa. Ahí a la derecha donde dibujó la barra y el interruptor extraído que está en el carro, más a la derecha suya. Más a la ¿Este? derecha, más a la derecha, mucho más. Este. Ahí. ¿Hay transformadores de corriente que queden en la pieza que se extrajo de la celda? No. Ya, gracias, profesor. Entonces tenemos los dos casos. Ahora, aquí también me tomé la libertad de poner, fíjense, aquí tengo, por aquí abajo están los transformadores de corriente, y si ustedes se dan cuenta, aquí tengo para arrestar, una arrestar en cada fase, porque aquí también tenemos que preocuparnos de las protecciones de voltaje. Y por tanto, asociado a los transformadores de corriente, que aquí se ven, ahí, tengo la arrestar en cada fase para eventualmente reducir el transiente de voltaje que puede aparecer debido a un frente de onda, por ejemplo, o un transiente. Entonces tenemos, insisto, en el caso de los transformadores de corriente, normalmente este. Ahora, por favor, si ustedes lo encuentran alguna vez, le sacan una foto y me lo mandan por WhatsApp. ¿Estamos? Porque esto normalmente no se usa. Por una razón muy simple. Fíjense.
para poder conectar el cable Hay que está dentro de una celda, habría que considerar la curvatura del cable. Yo no puedo un cable de 400 MCM, 500 MCM, darle una curvatura en ángulo 90. Debo de darle una longitud para la curvatura. Entonces, si yo esto va dentro de una celda, tiene que estar cerrada, aquí se establece una tremenda curvatura que tiene que estar dentro de la celda. Lo que hace... sí, pero no es lo que... Anda, hablar, tengo cuánto de ver. Sé que se ha hecho, pero el tema es que ahí normalmente eso limita mucho la opción de ese tipo de transformador de corriente. Tiene que ser francés. Pero por favor, yo no descarto que en algunas instalaciones estén. Pero yo usualmente no los he visto. El que Ahora, dice si usted ustedes lo ven, es el que se ¿Ah? El que dice usted es el que se ve. este es el que se usa regularmente. Sí, este ese, tipo. ese sí. Por efecto, ¿cierto? De efecto Hall, básicamente. ¿Sí? Ahora, aquí por favor, cuando nosotros hablamos de un TC, tenemos dos aplicaciones: medición y protección. Y aquí, de nuevo, si yo tengo un TC para medición, entonces la relación entre la corriente secundaria y primaria normalmente se ajusta a 1,5. ¿Esto qué significa? Que para una corriente de 1,5 veces la corriente nominal, el viejo se cerró. Por tanto, transformador 600 a 5 o 500 a 5. Si hay 500 amperes en el primario, tengo 5 amperes en el secundario. Si hay 1000 amperes en el primario, secundario, 7,5 amperes. Si hay 2000 amperes en el primario, secundario, 7,5 amperes. Con esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy protegiendo al instrumento. Porque si esto fuera lineal, para mí, para 2000 amperes, ¿cuánto debería recibir acá? Tendríamos que trabajar, ¿cierto? Fíjense, la relación es 10. O sea, aquí, con 2000 amperes serían 20 amperes. Pensemos en un medidor de aguja. Sería la aguja a fondo de escala, digamos, y daño el instrumento. Por tanto, en medición, la saturación es algo inherente al transformador. Pero si es protección, yo no deseo esto, porque si para una corriente de 2000 amperes el relé va a recibir 7,5, el relé va a decir, está todo normal. Y por tanto, aquí trabajamos entonces con una curva que normalmente está a 10 veces la corriente nominal, 20 veces, 35 veces la corriente nominal. Y aquí aparece lo que se llama el N, índice de saturación. Lo que yo deseo es que ojalá el transformador de corriente sea lineal para toda la corriente, pero no es así. Y por tanto, como en la condición de falla las corrientes son bastante más elevadas que la corriente nominal, lo que yo quiero es que el relé reciba una corriente proporcional. Si hay 5000 amperes, ¿qué corriente va a recibir el relé? 50 amperes. Y por 50 amperes el viejo va a dar cuenta que hay una falla y va a operar en forma instantánea. Si al relé lo alimento con un TC de medición, él nunca se va a dar cuenta de que hay un problema, porque siempre van a recibir una corriente máxima de 7,5 amperes. Entonces aquí tenemos un gran problema. Hay que ser cuidadosos en el transformador de corriente que usamos para el relé. Si cometemos la imprudencia de poner un transformador de corriente para medición, para alimentar un relé, ese relé nunca se va a enterar de la falla.
Dígame. Si los transformadores de protección también se saturan. Sí, a 10, 20, a 35 veces la corriente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, este es el aspecto que yo quiero que ustedes entiendan, de que no es lo mismo. En un TP da igual, pero en un TC. Y por tanto aquí lo que vemos desde el punto de vista de la normalización es que cuando hablamos de un transformador de corriente tenemos que ser cuidadosos en cuál es el propósito y fabricación de ese transformador. Ahora, otro aspecto que también me interesa destacar tiene relación con la característica. Aquí tenemos un modelo del transformador de corriente conectado a un relé. Fíjense, yo fabrico el transformador de corriente, aquí estamos trabajando por unidad, pensemos, y yo tengo la impedancia de magnetización, esta Z0 es grandota, 35, 40 veces la impedancia de la carga. Por tanto, como esta Z0 es pequeña, la I0 es pequeña. Y por tanto, la corriente I1, la corriente primaria y la corriente secundaria en por unidad son básicamente iguales. Es decir, hay un reflejo directo. Por tanto, mientras aquí está la impedancia del cable, la impedancia del relé, y ahí está, el relé está recibiendo una corriente I2 que es casi igual a la I1, porque la I0 vale 0, o muy cercana a 0. Está trabajando el transformador de corriente, y viene un bestia, y abrió el secundario del transformador. Por tanto, como está abierto, la I2 vale 0. Y por tanto, la I1 es igual a la I0. Toda la corriente se va por aquí. Corriente elevada con una Z elevada. Se produce aquí un lindo sobrevoltaje. Y se fue el transformador de corriente. Hemos quemado el transformador. Por tanto, de acuerdo a esto, en un TP, ¿qué es lo que nunca debemos hacer? Unir el secundario o hacer un puente en el secundario. Si hago un puente en el secundario, estoy haciendo un cortocircuito. ¿Qué hago en un TC? En un TC, ¿qué es lo que nunca debo hacer? Abrir el secundario. Y por tanto, si yo voy a intervenir el transformador de corriente o la instalación energizada, aquí tengo que hacer un lindo puente. Dejo el relé fuera, pero tengo el puente. Y por tanto, todavía sigue circulando corriente por aquí. Y por tanto, aquí, del punto de vista, desafortunadamente, de los fenómenos, una de las cosas que origina la mayor complicación de la intervención es justamente eso, de cometer, ¿cierto?, la imprudencia de abrir el secundario cuando está el transformador de corriente en servicio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, tenemos en consecuencia... ¿Algún sistema de seguridad para que uno prevea eso antes? No, el transformador no tiene. El transformador no tiene. Pero la celda sí. Profe, si el TP queda adelantado de tierra, ¿qué pasa ahí? Pero, ahí está. Aquí tengo bloques de prueba. Y en estos bloques de prueba yo puedo hacer el puente. Hago el puente, ¿cierto? Y con circuito secundario transformado. Y puedo intervenir sobre el relé por ahí. Pero hay una bandeja de prueba, puede hacer las pruebas del mismo relé. También. Para que no abra el circuito, no. Para que no pegue. O sea, lo importante es que tiene que haber un bloque de prueba que me permita intervenir sin necesidad, ¿cierto?, de desconectar el secundario. Ahora, los bloques de prueba son, bueno, varían, dependiendo principalmente del diseño que se haga la celda. Pero acá, lo importante para mí, en este instante, más allá del uso del bloque de prueba, es el daño. ¿Cuándo se daña un TP? Cuando el cortocircuito es secundario. ¿Cuándo se daña un TC? Cuando abro el secundario. Y por tanto, esas son las reglas mínimas, ¿cierto?, de intervención. Ahora, aquí también, por favor, dentro del contexto
de esta topología o de este análisis, bueno, hay los valores nominales de los TC, la tensión nominal, la frecuencia nominal, el Barden, que ya hemos comentado, y la clase de precisión. Y aquí nuevamente caemos en las normas. En los TP, la norma que normalmente nosotros nos encontramos es la norma ASA de ANSI americana y la norma BD. Pero los TC nos encontramos con tres normas: la ASA, la BDE y la IS. Y por tanto aquí empezamos a tener mayor dispersión de información. Fíjense. Primero, yo se los comentaba. Fíjense, tenemos la información de el interruptor con su relé y tenemos el TC. La corriente secundaria del TC, 5 amperes. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero, si yo alejo esto, voy a hacer mal. Si desafortunadamente tengo el interruptor, tengo los transformadores de corriente y resulta que el relé lo tengo a una distancia L, desafortunadamente aquí, si yo analizo el circuito, hay una corriente que va secundaria y una corriente que se devuelve. Y por tanto, lo que tengo acá es una corriente que pasa por el cable entre el TC y el relé. Cuando esta longitud empieza a variar, ya no están al lado. ¿Estamos? Ahora, botón de muestra. Si el cable es un número 11, que equivale a 2,5 metros cuadrados o menos, el consumo en el cable son 3,6 watts por metro. 3,6 watts por metro. Si el conductor es un número 14, un 4WG, son 2,2 watts por metro. Entonces, piensen, si estamos hablando de un cable de 10 metros, en el puro cable se van a consumir 36 watts. Y resulta que el Barden de los transformadores de corriente son aquí. Fíjense, el Barden para protección 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 8 ohm. Ahora, aquí por favor, la Z del Barden es la potencia partido por la corriente al cuadrado. Corriente al cuadrado. Esta es la potencia del Barden partido por 5 al cuadrado, o sea, la potencia del Barden partido por 25. Por tanto, si la Z del Barden es 1 ohm, la potencia del Barden es 25 volamperes. ¿Sí? 1 equivale a 25 volamperes. 2 ohm, 50 volamperes. 4 ohm son 4 por 25. Son 100 volamperes. ¿Me explico? Así es. Entonces uno dice, bueno, ya, no importa que sean 50 metros. Elijo un Barden, el máximo, 8. 8 por 25 me da 4, me da 200 volamperes. ¿Sí? El tema, por favor, es que en un transformador de corriente, mientras mayor sea el Barden, más rápido se satura. Por tanto, yo debo elegir en un transformador de corriente el Barden más pequeño posible. Y fíjense, si el cable mide 10 metros, 36 watts, 36 volamperes, ya el de 1 no me sirve. Porque el 1 me aguanta 25 volamperes. Entonces aquí, cuando uno trabaja con el tema del Barden, lo que uno tiene que establecer entonces es ver la longitud del conductor. Porque la longitud del conductor condiciona el Barden del transformador de corriente.
Ahora, ¿por qué uno quiere que el barden sea más pequeño? Permítame, por favor. Fíjense, aquí está la operación de saturación. Fíjense, si el barden es 4 ohms, se satura ya, a los 14 veces la corriente nominal ya empieza con problemas. Si el barden fuera 2 ohms, ya empieza a saturarse a los 19. Si el barden es 1 ohm, estamos hablando, ¿cierto?, de 20 veces. 20 veces. Y por tanto, lo que yo debo seleccionar a la hora de diseñar un TC es que debo elegir el barden lo más pequeño posible para que se mantenga la zona de linealidad y no se sature. Ahora, esto genera entonces que si el largo del conductor es más de 10 metros, ya debo trabajar con transformador de corriente, con corriente secundaria, ya no 5 amperes, sino que 1 ampere. Que es lo que yo les planteé al principio. Las opciones que hay: transformadores con TC a 5 amperes o a 1 ampere. ¿Cuándo usamos 1 ampere? Básicamente cuando yo tengo un barren del conductor, ¿qué significa? O una potencia en el conductor, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a la norma. Fíjense. Profe, Sí, antes que siga, disculpe. Yo he visto TC que incluso tiene terciario. Ah, claro, si yo tengo transformadores de corriente, yo tengo transformadores de corriente con un primario y puedo tener 3, 4, hasta 4 secundarios. Los 2 primeros para medida y los 2 segundos para protección. Profe, ¿puede decir, por ejemplo, que estoy viendo una plata aquí ¿Sí? que dice que son 60 volamperes de barden, pero me asegura que es 5 por 20, Y comparte. Con 50 volamperes. con 60 volamperes? Claro, si el tema es, ahora aquí, insisto, uno tiene que elegir un barden lo más pequeño posible. 60 volamperes significa una Z de, ¿cuánto me daría 60 partido por 25? Me da un Z de como 2 3 ohms. Estaría bien entonces. O sea, está dentro del rango. Ahora, el tema es que, por favor, yo aquí les planteo la mirada del punto de vista normativo, pensando, por favor, esta norma es norma americana. Yo puedo tener un transformador de corriente con norma europea que me genere una condición más favorable. De hecho, si tú dices 5P20, es norma IS, Sí. y no es norma americana. Y por tanto ahí son un poquito más abiertos desde el punto de vista de las condiciones. Ahora, aquí tenemos en consecuencia un aspecto a considerar. Pero tú me dices, si los transformadores, ¿sí? Yo tengo un transformador de corriente con un primario y tengo varias salidas secundarias. Y por tanto aquí lo importante es saber cuándo usar. Y por tanto aquí incluso yo puedo usar una para medida y otra para protección en el mismo transformador de corriente. Lo importante no es equivocarme en secundario, Claro. porque yo sé que si es de medida se va a saturar a 1,5 veces la corriente nominal. ¿Sí? Ahora, fíjense, vamos al tema de la normativa. Bueno, en medición el barden es bastante más pequeño, porque aquí las condiciones son de instrumento, no de relé. Y fíjense la clase de precisión. Norma BDE 02, 05, 13. La primera, ¿cuándo lo usamos? Para facturación. La segunda para medición, y estas dos podemos usarlas para protección. No necesitamos tanta precisión, porque las magnitudes son grandes, en falla. ANSI 0,5, 0,6, 1,2, 1,8. Se dan cuenta nuevamente que el elemento diferenciador en normativa es que cuando se trata de facturación, la norma BDE es especialmente más precisa y por tanto debiese ser más recomendable a la hora de usar los transformadores de corriente y de voltaje, porque me da una precisión más adecuada, más baja, menos error. Ahora, aquí está el tema, fíjense, condición de saturación entre 1 y 2 veces para medición, entre 10, 20 y 30 veces para protección. Ahora, ¿de qué depende el 10, 20 o 30? Únicamente de la norma. Únicamente la norma. Y por tanto, aquí, fíjense,
he ordenado un poco este tema. Si yo trabajo con la norma BDI, en la norma BDI yo trabajo con un índice de saturación entre 5 y 15. Yo lo elijo. 5 veces la corriente nominal, 10 veces la corriente nominal, 15 veces la corriente nominal. Si yo compro un transformador de corriente con norma americana, de fábrica, el valor fijo es 20. 20 veces la corriente nominal. Si trabajo con la norma IEC, fíjense, 5, 10, 15, 20, hasta 30. Y aquí aparece el factor 5P10, 5P20, 10P30, por ejemplo. Esta nomenclatura es de la IEC. La P me indica que ese transformador de corriente está pensado para protección. El primer número me indica el error de la medición. El error, un 5% o un 10%. Y el número que continúa la P es el índice de saturación. Es decir, las veces la corriente nominal que el viejo mantiene la línea libre. Ahora, ¿qué es lo que uno desearía? Desearía en lo posible. Si ustedes me preguntan cuál es el ideal utópico es normalmente 5 P20. O sea que tenga un índice de saturación de 20. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos entonces el tema del 5P o 10P, al cual le agregamos el índice que nosotros queremos trabajar. Nosotros, en nuestro país, no tenemos una condición alineada con una norma. Por tanto, uno puede tener norma europea, norma IEC y norma ASA en el mismo plano, en el mismo diagrama unilineal. Y por tanto, aquí lo importante es tener presente estas consideraciones. Si es un transformador de corriente con norma americana, sabemos que para medición se satura a un valor menor a 2 y que para protección se satura con 20 veces la corriente nominal. Nosotros, en los estudios que hagamos de aquí en adelante, vamos a asumir, por un tema únicamente de uniformar los cálculos, vamos a asumir que los transformadores de corriente son americanos. Y por tanto, ¿cuál es el índice de saturación? 20. 20 veces. ¿Y ese 20 tiene un porcentaje de error asociado? El 5%. Normalmente el 5%. En el caso de la América, pero el 5% hay que medirlo. El 5% tiene relación con el uso de ese transformador de corriente para medir. Recordemos que ese transformador de corriente le vamos a entregar información al relé. Bueno, el relé puede estar todo un año sin comer por fallo. Y por tanto, ¿para qué usamos el relé mientras tanto? Como instrumento de medida. Y por tanto, en el instrumento de medida hay que tener presente que el error de la medición en corriente es hasta un 5%. Ahora, ¿esto qué significa en la práctica? Significa en la práctica que yo debo tratar de ajustar la relación del TC dentro de rangos normales. Y es lo que plantea, fíjense, la carta. Bueno, aquí tengo la carta, esto es norma americana, esto es norma, norma BDI, norma americana. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un rango 10%, 100%. 10%, 100%. ¿Qué es lo que me dice esta carta? Que si yo elijo un TC que en condiciones normales esté en este rango entre el 10 y el 100%, el error compuesto va a estar por debajo del 5%. Lo que significa en la práctica que la instrumentación que yo estoy dando uso en el relé va a estar con un error acotado. Por tanto, esto me da un criterio para determinar cuál es la relación del TC. Por ejemplo, pensemos en este caso, en este ejercicio. Yo tengo aquí una carga, un motor, y este motor me pide 400 amperios.
Esa es la corriente nominal. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la relación del TC? ¿Cuál debería ser la relación? 400. 400 a 5. Pero yo tengo un rango. Sí. Por tanto, el rango tiene que estar entre un 10 y un 100%. Por tanto, si yo digo un TC de 800 es a 5, ¿cuál es el rango de 800 respecto de 400? ¿Cuánto es el 10% de 400? ¿Ah? El 10% de 800. Fíjense, 10% de 800, ¿cuánto es? 80. ¿Cuál es el 100% de 800? 800. Entonces yo me pregunto, la corriente que pasa por aquí, normal, ¿está en este rango? Si está en este rango, ¿está bien? Sí. Supongamos que la corriente ahora que pasa por aquí es 40 amperios. Y yo digo el transformador de 800 a 5. El 10% 80. El 100% 800. 40 está en este rango. Por tanto, estoy perdiendo linealidad. Ya no tengo un error compuesto del 5%. Y por tanto, se establecen criterios para régimen normal y falta el criterio para falla del índice de saturación. Y ahí está la condición de diseño del transformador. Yo me debo ocupar del rango en condición normal y me debo considerar también el tema de la saturación. No siempre se puede llegar al acuerdo entre las dos partes. Ahora, si no hay acuerdo entre las dos partes, yo debo privilegiar el fenómeno de saturación, porque el relé, como primera prioridad, está pensado para proteger y no para medir. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que vamos a calcular después. Profe, ¿y qué pasa en el caso del Barden si yo tengo un Barden menor o mayor al que está calculado el transformador? Ahí también pierde el aparte de eso. O sea, ahí lo que tenemos que hacer es la medición. El tema es, lo que hay que identificar es si el Barden es capaz de soportar las cargas conectadas. Eso es todo. Ahora, aquí si ustedes se dan cuenta, en protección, fíjense, en protección 25 volamperes, 50 volamperes, 100 volamperes, 200 volamperes. ¿Por qué el Barden de las protecciones era más grande que el Barden de las medidas? Bueno, porque antiguamente los relés eran electromecánicos. Y cuando yo quería habilitar en este relé la unidad 50, tenía que poner un relé para 50A, un relé para 50B, un relé para 50C. 3 relés, uno por cada fase. Si quería 51, otro relé 51A, 51B, 51C. Y por tanto, antiguamente, y por favor, no voy a hacer, porque antiguamente no es lo correcto. Todavía nosotros nos encontramos con protección electromecánica, porque funcionan y están operativas. Pero antiguamente, pensando en los digitales, yo no tenía un relé que tuviera todas las funciones adentro, sino que yo debía incorporar dispositivos separados para cada función y para cada fase. Y por eso es que el fabricante del TC asumía que yo le cargaba hartas cosas. Y por eso es que el Barden era con las mayores potencias. Pero ahora, como los relés son, o tengo la opción de un relé digital, ya tengo un solo Barden. Un relé, el Barden de un relé digital multifunción está en torno a 20 volantes, 15 volantes. Y ahí se insertan todos los elementos de protección. Y por tanto, en ese contexto, 60 volantes, como tú me decías, uno queda sobrado ahí. Si es que le pone solamente un relé multifunción. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Ahora, aquí, de acuerdo a este planteamiento, lo otro que me interesa, por favor, recordar, es que aquí tengo el relé. Lo he puesto en una forma simbólica aquí, esquemática, para que ustedes la puedan entender. Y para que lo podamos entender también. Fíjense, este es el relé. Esta es la caja donde está nuestro relé multifunción. Y por tanto, el relé multifunción
le vamos a ingresar la información de la fase A, de la fase B, de la fase C. Y por tanto el relé, a partir de la información de las corrientes de cada fase, puede operar en forma instantánea o con retardo, tanto por la fase A, o la fase B, o la fase C, cualquiera de ellas. Ahora, también, si yo conecto los transformadores de corriente en estrella, como es este caso, yo puedo habilitar también este cable y generar la unidad 5051 que se llama N, de neutro. Fíjense, aquí va la I sub A, aquí va la I sub B, aquí va la I sub C, por aquí baja la I sub A, por aquí va la I sub B, por aquí va la I sub C. Por tanto, si yo uno estos tres puntos, ¿qué corriente está bajando por aquí? I sub A, más I sub B, más I sub C. ¿Qué es la corriente? De neutro o de desbalance. Por tanto, en condición normal, ¿cuánto tiene que ser I sub A más I sub B más I sub C? Cero. Y por tanto, esta función lo que detecta es desbalances de corriente. En otras palabras, detecta la corriente de secuencia cero. Fíjense que frente a una falla trifásica, yo puedo tener aquí un tremendo cohete trifásico. La I sub A va a ser de grande, la I sub B y sub C de grandotas, pero están desfasadas una respecto de otra 120. Y por tanto, ¿cuánto me da I sub B, I sub A, I sub B, I sub C? Aunque haya falla trifásica. Porque en la falla trifásica no hay corriente de secuencia cero, porque es una falla equilibrada. Pero si hay una falla tierra, monofásica tierra, bifásica tierra o bifásica aislada, ahí ya tengo el desbalance y por tanto puedo detectar esto. Esto es protección 50-51N. Pero también yo puedo hacer la siguiente. Esa es de neutro. De neutro. Yo puedo poner aquí un transformador residual, ese por donde pasan las tres fases. Y esto también se lo puedo ingresar en el relé. Información del transformador externo. Y ahora aquí se llama a esta función 50-51 de ground. La G indica que hay un transformador residual independiente. La N la determino a partir de las corrientes de fase. En ambos casos tengo detección de secuencia cero. ¿Sí? Entonces la 51N sería equivalente a la 50G. Son equivalentes, la única diferencia es que estos transformadores de fase pueden ser de 1000 a 5. Y por tanto, si las corrientes de falla a tierra son pequeñas, 400 amperes por ejemplo, o 100 amperes, aquí tendría 0,5 amperes. ¿Estamos? 0,5 amperes. Entonces la calibración, la sensibilidad de la protección baja. Si yo le pongo aquí un transformador 50 es a 5, con una falla de 100 amperes, el relé va a recibir 10 amperes. Ahí no tiene duda de que hay una falla residual. Por tanto, hay un tema únicamente de sensibilidad. Sí, un tema que quería comentar, que he escuchado harto el concepto de que depende en qué lado va la estrella lo que uno quiere proteger en un TC. Depende de dónde vaya la estrella. Sí. ¿En qué lado uno conecta la estrella del TC? Es lo que quiere proteger, que la línea o la barra. Pero aquí el tema es, tú tienes los transformadores de corriente, ¿sí? Sí. Ahora, tienes el relé. Lo que está mirando la protección siempre es hacia abajo. ¿Estamos? Lo que está pasando abajo, no lo que pasa arriba. Si aquí hay una falla, esta protección no se va a enterar. ¿Estamos? Por tanto, dónde conectar los transformadores va a definir qué es lo que está mirando la protección. Y por tanto, lo que vamos a ver después, Ahí estaría mirándolo. Si yo hiciera la estrella al otro lado del TC, entonces estaría mirando lo que estaba allá. ahora aquí, por eso, donde yo vi que la estrella ¿Sí? va a estar identificando la falla. Ya. Siempre
la ubicación de los TC define la mirada aguas abajo. ¿Estamos? Y por tanto, si yo, por ejemplo, aquí tuviera una barra aquí abajo, ahí sí, aquí estoy protegiendo la barra. Pero si la barra está aquí arriba, aquí estoy protegiendo la del entorno. ¿Estamos? Entonces aquí vamos a ir viendo las configuraciones que después vamos a tratar de ir definiendo con los criterios. ¿Sí? Ahora, tenemos en consecuencia la posibilidad de conectar los transformadores de corriente en estrella, pero también está la posibilidad de conectarlos en delta. Ahora, ¿cuál es el problema de esta conexión? Que aquí no puedo visitar la unidad 50-51 y por tanto esta conexión yo prácticamente no la he visto. En términos de protección, al menos a planta industrial, lo que se usa normalmente es Chile, porque me da esa potencialidad de poder habilitar la unidad residual que tenemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Cosa que aquí no puedo. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestro planteamiento de la topología. Esto, por favor, aquí están los conceptos. Después, cuando veamos los casos, vamos a llevar a piso esto, para darle un contexto práctico. Ahora, ¿qué otra cosa me interesa? Bueno, aquí ya hemos visto el tema de la ubicación de los transformadores de corriente, uno por cada fase, y aquí estaría el residual. Aquí también yo puedo ver los transformadores dentro de la celda. Y lo hemos comentado aquí, puede estar aguas arriba del interruptor o puede estar entre el interruptor y la barra. Esto significa cosas distintas desde el punto de vista del montaje de los transformadores de corriente. Ahora, cuando hablamos del interruptor, por favor, interruptor de media o de alta tensión. Cuando hablamos del interruptor, un 52 MT o AT, normalmente tenemos de dos tipos, DSF6 o al vacío. Eso es lo frecuente. Antiguamente existían interruptores de gran volumen de aceite que eran los más antiguos. Pero ahora cabemos en este rango. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, aquí hay un gas, hexafluoruro de azufre, que es donde están inmersos los contactos. El SF6 tiene la ventaja de que al ser un gas teóricamente inerte, le pone alta resistencia al arco eléctrico y por tanto existe una baja probabilidad de que tengamos un fenómeno de arco entre los contactos. Y el vacío, bueno, está claro, es ausencia, ¿cierto?, de aire y por tanto teóricamente ausencia de ionización que pueda originar el arco eléctrico. Ahora, en términos de operación, el SF6 se demora 5 ciclos en abrir. Una vez que le llega la orden de apertura, el viejo se demora, en términos formales, 0,1 segundo en lograr la desconexión. El interruptor al vacío se demora entre 2 a 3 ciclos. Es casi la mitad del tiempo del SF6. Es más rápido. Ahora, como es una desconexión más rápida, el tema aquí es que sabemos que un circuito inductivo, si yo le corto la energía, el circuito inductivo responde por un transiente de voltaje. Y por tanto, en instalaciones donde yo tengo interruptores de vacío, debo tomar resguardos de incorporar con mayor atención protecciones de sobretensión. Y por tanto aquí, a diferencia del SF6, en el tema de vacío, sobre todo en plantas industriales, hay que incorporar necesariamente en la celda supresores para rayos, arrestes, para poder efectivamente lograr reducir la probabilidad del transiente que se produce. Ahora, desde el punto de vista de la estructura, aquí está el caso. Aquí tenemos el interruptor de media tensión en celda. Ahí está el riel para que ustedes vean esto de que se puede extraer. Y aquí tenemos el interruptor de piso, de alta, donde de nuevo, aquí adentro, en la parte superior,
está en la parte de arriba el contacto fijo y en la parte inferior el contacto móvil que yo desplazo hacia abajo. Y que es un desplazamiento tripolar. Yo aplico la desconexión a los tres polos en forma simultánea. Igual que aquí. Ahora, ¿qué es importante recordar del interruptor? Si está cerrado, debe comportarse como un conductor ideal. Por tanto, si yo mido la resistencia estando el interruptor cerrado entre los polos, debería medir una resistencia de 0 teóricamente. Ese valor me lo da el fabricante. Me da tantos, ¿cierto? Mili o micro ohms. Y por tanto, tenemos una forma de detectar el desgaste del interruptor a través de la medición en la condición abierta. Si está cerrado, si está abierto, se debe comportar como un aislador ideal. Por tanto, si yo mido resistencia, tiene que ser gigaohm, valores normalizados que me da el fabricante, según los datos de su interruptor. Después, si está cerrado, debe ser capaz de abrir frente a una falla. Si está abierto y yo lo cierro, tiene que ser capaz de, al cerrar, encontrarse con una falla, aguantarla y abrir, esperando la orden de chip del ejemplo. Y por tanto tenemos 4 estados. Ahora, dentro de los aspectos que me interesa destacar, bueno, además de todos los datos de placa, tenemos la intensidad permanente, la intensidad máxima, ¿cierto?, que puede interrumpir, la tensión de línea y los tiempos. De 2 a 8 ciclos, por favor. El 8 ciclos era el interruptor de gran volumen de aceite. Ya ese está quedando relegado y trabajamos entre 2 y 5 ciclos. El de 8 ciclos era el interruptor antiguo. Ahora, ¿qué es importante destacar? Para mí, lo más importante tiene relación con la instalación o el montaje según la altura sobre el nivel del mar. Y aquí, por favor, si el interruptor lo vamos a montar en una instalación que está bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar, no hay ningún factor de derrático o de castigo. Pero entre 1000 y 1500, ya en el montaje, un factor de castigo del 5%, un factor de castigo en la corriente de un 1%. Si está 3000 o más, el factor de castigo es 0. Y esto es lo importante. Fíjense, por favor, un ejemplo. Este interruptor, pensemos en esto. La red 13,8 kV. Esa es la tensión nominal. Y yo, por si acaso, compro un interruptor de 2000 amperes en 15 kV. El viejo aguanta 15 kV y le aplico 13,8. Feliz. Feliz. Sin problema. Pero si esta instalación está a 3000 metros sobre el nivel del mar, estos 15 de placa, debo aplicar el factor de castigo 0,8. ¿Cuánto me da, por favor, 15 por 0,8? ¿Cuánto me daría? 12 kilómetros. Eso significa que esta misma instalación la instalo a 3000 metros sobre el mar, energizo, y ese interruptor va a reventar, porque no es capaz de soportar la clase y la línea. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, desafortunadamente las condiciones de oxígeno y finalmente de refrigeración cambian brutalmente. Y por tanto, uno de los aspectos que en interruptores es importante tener presente es dónde voy a hacer el montaje, a qué nivel respecto de el mar. Y por tanto, los proyectos mineros, ustedes van a encontrar que en 13.8 eligen un interruptor de 23 kilos. ¿Por qué tan grande? Porque aquí están considerando el factor de derrático asociado a la condición de altura.
Por tanto, no solamente nosotros como seres humanos nos vemos afectados por la altura, sino que también los elementos. Y uno de los elementos más duros que sufre es un interruptor de luz. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, tenemos interruptor. También tenemos los de baja tensión. No seamos injustos, no hablemos solamente de la media y la alta. Los breakers, ¿no? ¿Ah? Los breakers que se le Los dicen. breakers, ¿no? Los de toda la vida. Y acá, por favor, tenemos monopolares y tripolares para aplicaciones en instalaciones domiciliarias, instalaciones comerciales, siempre en un contexto de baja potencia, bajo los 10 kilowatts. Ahí podemos trabajar sin problema. Ahora, domiciliario también siempre lo digo. Si yo tengo una propiedad de 120 metros cuadrados o menos, me bastará con un monopolar. Pero si mi propiedad tiene 600 metros cuadrados, ya debo trabajar con un empalme trifásico. Porque si yo tengo poder adquisitivo para tener una casa de 600 metros cuadrados, voy a tener un jacuzzi, un sauna, y ahí, ¿cierto?, vamos sumando con los consumos. ¿Me explico? Y por tanto aquí el tema domiciliario va a depender exclusivamente, ¿cierto?, de el metraje involucrado, ¿cierto?, en el proyecto. Pero para aplicaciones industriales aparece la palabra frame. El frame del interruptor, el tamaño del interruptor. Hay una correlación entre el tamaño y la capacidad de corriente. Y por tanto, podemos hablar aquí de interruptores desde los 10 amperes hasta los 4000 amperes. Ese es el rango normal. Ahora bien, hasta 100 amperes, que tenemos por aquí, estos interruptores son igual que estos. No son ajustables, pero sobre 100 amperes ya tengo capacidad de ajuste. Puedo ajustar la unidad 50 en un valor bajo o alto. Por ahí, hasta ahí llego. Pero después, ya con 250, 400, 500, 1000, 4000 amperes, ya aparece una unidad de control que puede estar en forma horizontal o puede estar en forma vertical. Y esa es la unidad de control mediante la cual yo ajusto las características del interruptor. Normalmente es con perillero. Y ahí lo que estoy haciendo con ese ajuste es moverme dentro de la curva. Y por tanto, puedo cambiar el pick-up, el ajuste de tiempo largo, el ajuste asociado al retardo, la unidad, ¿cierto?, de tiempo largo, y puedo incluso ajustar la unidad instantánea. ¿Cómo lo hago? A través de perillas cuya magnitud depende del frame del interruptor. Y por tanto, aquí, ¿cierto?, tengo una opción convencional, aquí tengo un poquito más elaborado. Fíjense, aquí tengo la unidad para fallas trifásicas, pero incluso tengo la posibilidad de ajustar para fallas monofásicas. Y aquí tengo los perilleros que me definen la característica de la curva. ¿Y qué es lo que hago aquí? Me muevo en la curva. Aquí está, fíjense. Ajusto el valor de tiempo largo, le digo al interruptor si baja con pendiente y cuadrado T on, o si baja de una vez y cuadrado T off. Si baja con pendiente o baja de una vez. ¿Cuándo me va a interesar que baje con pendiente? Cuando este interruptor está viendo el arranque de un motor, por ejemplo. Si ve el arranque de un motor, el motor va a tomar una corriente de partida bastante mayor que la corriente nominal en un tiempo que puede ir entre los 15, 20, 25 segundos. Y por tanto ahí empieza uno a jugar con el tiempo. Y después está la unidad instantánea. La unidad instantánea de qué va a depender principalmente de la corriente de cortocircuito. Y puedo calibrar la curva tanto para falla trifásica como para falla monofásica. Es decir, en un interruptor de baja tensión yo tengo la posibilidad de modificar la característica de operación. Ahora aquí vamos a ver después un ejemplo, quizás con el profesor Yanti a esta altura, para efectos de cómo calibrar un interruptor de baja.
en función de una condición de protección específica, pero por favor, estamos hablando de baja tensión. ¿Está? Dígame. Si solo monofásica tierra, ¿las otras tipos de fallas quedan excluidas o están implícitas en esas curvas? Lo que pasa es que la falla monofásica en términos de probabilidad es mucho más alta que cualquier otra falla, por eso es que se hace hincapié en la falla monofásica. Eso sí. Es un tema únicamente de probabilidad de falla. Ahora, también tengo que comentarlo al pasar, estos otros interruptores se llaman interruptores con poder de limitación. Es una marca específica, es una marca Merlin-Gerard. Y estos interruptores tienen la particularidad de que limitan la corriente de cortocircuito. ¿Qué significa esto? Fíjense, en negro está la corriente de cortocircuito. Ustedes saben que cuando hay una falla, la corriente se alterna, sube, llega a un máximo y ahí empieza. ¿Sí? Por tanto, esta es la corriente de cortocircuito que aparecería en condiciones normales. ¿Qué es lo que hace este interruptor? Antes de que llegue al pic, desconecta. Y por tanto impide que la corriente prospere en el tiempo. Pero por favor, solamente en baja tensión. Y aquí está la característica. Fíjense, en el eje X está la corriente que se llama presunta, la que aparecería en condiciones normales. Y en el eje Y está la corriente que limita el interruptor. Por tanto, si yo elijo, por ejemplo, un NS 250, que significa un interruptor de 400 volts, corriente nominal 250 amperes, entonces, ¿qué es lo que hace ese interruptor? Fíjense, esta es la curva, esa, NS 250, esta es la curva. Por tanto, si la corriente presunta es 60 kiloamperes, yo subo acá, 60, subo, a los 60, intersecto, y llego a ese punto, proyecto por acá, y me da alrededor de 23 kilómetros. Por tanto, el viejo lo que hace es que cuando haya un cohete, en vez de aparecer los 60 kilómetros, van a aparecer 24 o 25 kilómetros. ¿Eso qué significa? Reduce el estrés, reduce la incidencia de esa falla en la instalación. Y por tanto, ahora no es tan frecuente, pero se pueden encontrar con por eso que los hombres se lo comentan. Cuando ustedes se encuentren con este tipo de interruptores NS de Merlin-Gerard, lo que ustedes están encontrando es con un interruptor de límite de corte o límite de corriente de cortocircuito. Ahora, no son frecuentes, lo que ustedes van a encontrar básicamente son este tipo de interruptores. Ahora, por favor, yo no tengo ninguna preferencia con esta marca, pero si hablamos de interruptores, de 10 interruptores que yo encuentro en planta, 6 son de este tipo. Esos son los que se llaman caja moldeada, ¿no? Claro, estos son cajas moldeadas, son pactos. Entonces, incluso más, fíjense, aquí no se ve en la foto, pero el interruptor viene con la barra aquí. O sea, viene con barras para que yo pueda conectar 4 motores por fase, para manejar la corriente asociada a la condición normal. Ahora, tenemos entonces interruptores de baja con sus características. Tenemos la zona de operación, tiempo largo, tiempo intermedio, tiempo de retardo, unidad instantánea, y tenemos también los interruptores de baja tensión. La curva C, ¿no? ¿Ah? La curva C que parece. La curva C es para estos interruptores, los de baja, los monopolares. Estos tienen distintas curvas. Y lo único que están haciendo es si actúan más rápido o más lento. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, la curva, lo que pasa es que cuando yo tengo interruptores monopolares de este tipo, eligiendo la curva, yo lo que puedo hacer es que todos los interruptores automáticos de los arranques, de la cocina, de, no sé, de los enchufes, de las zonas dentro del sauna, no tengo idea, tengan una característica
y la principal tenga otra cosa que genere con la letra un retardo intencional y que haya una selectividad en cierta medida. Por tanto, la letra me permite hacer selectividad. No mucho, pero se puede, algo se puede hacer. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por tanto, la letra lo que hace es incorporar más o menos retardo en la operación frente a corrección. Sí, dígame. Sí, el avance de las letras en baja, el avance de las letras, por ejemplo, curva C hacia la derecha, DE, implica que el retardo es mayor, o sea, sería para la protección de respaldo. Claro, mientras no tengo muy claro el orden de las letras, pero lo importante es que si yo tengo la posibilidad de que sean curvas, supongamos que así, la A, la B, la C, en la medida que yo tengo más retardo, tengo la posibilidad entonces de incorporar, en la medida de lo posible, alguna selectividad. Y por tanto, la protección más lenta será el interruptor principal, el automático general, y la otra serán las protecciones de cada circuito. Esa es un poco la mirada desde el punto de vista de la parametrización. La misma lógica. La lógica es la misma, la estructura es la misma. Aquí tengo un bimetal que opera con sobrecarga, y aquí adentro tengo una bobina que opera con cortocircuito. Todo insertado dentro del mismo elemento. Ahora, el otro elemento que me interesa comentar, bueno, aquí me tomé la libertad de compartir con ustedes una foto, switchgear en media tensión, aquí tengo el relé, aquí puse la foto, no tengo ninguna preferencia con esta marca relé, por favor, sino que parecía, si ustedes se dan cuenta, un relé que incluso se puede extraer, y por tanto tenemos el relé que va aquí adentro está la celda con el interruptor, y por tanto yo puedo tener en tableros solamente de frente, también hay switchgear back to back, es decir, a este lado tengo interruptores, si no voy por otro lado también tengo interruptores. Va a depender principalmente de la estructura de la sala eléctrica. Y acá tenemos el tema de baja. Estos son los MSC, TCM, aquí están los módulos, y aquí está el PDC, el gabinete principal, donde aquí está el interruptor principal, y este es el interruptor general de cada CCM. Y por tanto, genero también selectividad en baja. Si hay una falla en un CCM, va a votar solamente el que corresponde al CCM. Los otros quedan operativos. Ahora, si el viejo por alguna razón no opera, vota el general, dejando toda la sala eléctrica fuera. Y por tanto, genera también una suerte de selectividad en la protección. Ahora, en baja, probablemente se necesita un poquito más de arte, más que en media, ¿cierto?, para hacer calibración. Porque los rangos no son tan... de hecho, si ustedes ven los ajustes, son discretos. El perillero tiene valores, ¿cierto?, discretos, 6, 7, 6, no son continuos. Y por tanto, eso ya limita un poco lo que es la calibración adecuada, ¿cierto?, la selectividad de la protección. Ahora, otro aspecto que también me interesa comentar es de los fusibles. Por favor, esta es una pasada. Fusible en baja, tipo cartucho, tipo cuchilla. Estos fusibles son dispositivos, por favor, fíjense. Si la corriente nominal del fusible está entre 0 y 60 amperes, estos viejos operan después de una hora. Después de una hora se queman. Si la corriente es 1,35 veces la corriente nominal. Si está entre 61 y 600, operan después de 2 horas por 1,35. Si está sobre 600, se queman después de 4 horas por 1,5 veces la corriente nominal. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo aquí? Lo más importante, el fusible no está pensado para proteger sobrecarga. El fusible solamente está pensado para operar frente a un cortocircuito. Una sobrecarga no la puedo proteger con un fusible. ¿No? Acuérdense que la sobrecarga es un 10% de la corriente nominal. 10, 15%. Aquí 35, 50. O sea, este viejo el día del níspero va a haber una sobrecarga en un 10, 15%. Una consulta, dice, en una hora a 1.35.
Pero si se ve afectado, no sé, en un periodo de media hora por varios días, no sé, a la larga igual va... Claro, aquí el tema es que el dispositivo es primero que nada es estadístico. Yo puedo comprar 2 fusibles con los mismos datos de placa y no son iguales. Por tanto, el fabricante habla de una banda de operación. A mí lo que me interesa que ustedes entiendan es que dentro de la mirada de estos dispositivos tienen que ser pensados como únicamente protección de cortocircuito. Porque cuando hay un cortocircuito, es decir, corrientes elevadas, 10.000 amperes, 20.000 amperes, 30.000 amperes, estos viejos operan en tiempos de 0,02 segundos. Son la maravilla. Ahora, estamos ahora. Entonces, a ver, entonces este sábado no es la prueba, sino control. No, sí, la próxima semana. La próxima semana. Ya, entonces, yo lo que voy a. Ah, pero este sábado es feriado. ¿Este sábado? Sí, sí, tenemos 2 feriados, o sea, no feriados, pero tenemos un feriado ¿El entre la elección. sábado feriado? De la raza. No, me entiendo, vean. A ver, tengo un segundo. 18 el chico. Mi abuela. Mi abuela chiste funable. Tengo un segundo, por favor. Pesa. Perdón. Claro, este día es feriado. Entonces ustedes van a ocupar, quieren ocupar ese 19 para hacer en el horario de anteproyecto la prueba de control. Sí. Ya, genial, sí. Pero habría el laboratorio después, la segunda parte de protección. Sí. Ya. Entonces, o sea, ya nos veríamos hasta nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes, el 14, ahí nos vemos, ya cerraríamos el tema de la teoría y nos concentraríamos ya en pensar en el jueves 24, que sería la prueba. ¿Sí? Ya, excelente. Bien. Avísenme si cómo le va con el profe. Sí, el viernes tenemos clase con el profe. Ahí le dicen. Genial.